Bienvenidos. En esta nueva serie de pláticas vamos a conocer a la doctora Verónica Rivas Alonso. Ella es neuróloga, está en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Está en la clínica de enfermedades desmielinizantes y esclerosis múltiple. Ella trata con muchos pacientes y ha estado a cargo de varios protocolos médicos. Por lo tanto, conoce de todos los fármacos que existen hoy en día aquí en México. Nos va a hablar de por qué tienes que tomar uno u otro, nos va a hablar desde los primeros que hubo, los interferones, las pastillas orales, hasta los más nuevos. Los invitamos a que nos acompañen durante estas 4 pláticas y vamos a conocer mucho más a fondo de qué tratan los tratamientos. Al final también vamos a hablar un poquito de los tratamientos alternativos, la homeopatía, la acupuntura, estos otros tratamientos que no son farmacológicos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Conoce la esclerosis múltiple con Antonieta Sea en Facebook y Twitter y suscribirse al canal para recibir la notificación cuando tengamos nuevo contenido. Bienvenidos. Estamos ya con la doctora Verónica Rivas. Ella, como les comentaba, es especialista en esclerosis múltiple, neuróloga, y vamos a platicar en esta serie de cápsulas todo lo referente a los tratamientos. Recuerden que estamos en Conoce la esclerosis múltiple con Antonieta Sea. Nos pueden buscar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter y en el canal de YouTube como Conoce la esclerosis múltiple con Antonieta Sea. Doctora, gracias por tomarnos ahora sí que esta entrevista. Al contrario. Y en esta primera cápsula vamos a platicar por qué es importante tomar el tratamiento, ¿no? Y qué tenemos que hacer, cómo hacerlo, y en otras cápsulas vamos a ir platicando de más cosas, todo acerca de los tratamientos. Ok, mira, el tratamiento es muy importante porque si bien esta es una enfermedad en la que hasta hace 20, 25 años no teníamos ningún tratamiento, dejábamos evolucionar la enfermedad y de ahí es donde surge un poco como la idea de asociar siempre esclerosis múltiple con discapacidad, ¿no? Después, en los años 90, en México empiezan a haber los primeros medicamentos con una eficacia relativamente baja. ¿A qué le vamos a llamar eficacia? Al potencial que tiene este medicamento de reducir la probabilidad de que una persona tenga una recaída, tenga nuevas lesiones en resonancia magnética, progrese su discapacidad a lo largo del tiempo. Entonces, empezamos a tener ya nuevos medicamentos que son más eficaces, que son también más eficientes, que son más cómodos de aplicar, que tienen menos eventos adversos y entonces que modifican ahora sí la evolución natural de la enfermedad. Lo importante es que aunque esta enfermedad sigue siendo incurable, no hay nada que la detenga al 100%, sí son medicamentos que modifican de manera ya muy importante estos riesgos de los que te platico. De tal manera que vemos pacientes que pasan muchos años sin tener una recaída de la enfermedad, con una resonancia estable, con una escala de discapacidad mínima, que ese es el objetivo a largo plazo, ¿no? Claro, aunque no te curen, hay que utilizar algún medicamento inmediatamente después del diagnóstico. Así es. O hay que esperar un tiempo. Lo ideal es, antes había como una escuela, digamos, que decía que una vez que se hacía el diagnóstico podíamos esperarnos un tiempo para conocer la enfermedad, para ver qué tan agresiva era, cosas como eso. Y entonces ya definir, o hasta que viniera el siguiente brote, ver qué medicamento era el ideal para los pacientes. Ahora sabemos que no. Los criterios para el diagnóstico se han ido modificando a lo largo del tiempo justamente con ese objetivo, buscando que el diagnóstico se haga lo más rápido posible y buscando entonces también tratar lo más rápido posible con el mejor medicamento que tengamos al alcance en ese momento. Sabemos que hay aproximadamente 11 medicamentos, por lo menos aprobados y ya utilizados aquí en México, ¿no? ¿De qué depende entonces que me den uno u otro? Porque también algunos son inyectables, otros orales, y creo que hay todo el mundo pues quisieras el mejor. Claro. Pero ¿de qué depende cuál te van a dar? En nuestro país, desafortunadamente, hay un primer punto, ¿no? ¿A qué tengo acceso? Tengo seguridad social, tengo seguro de gastos médicos, no lo tengo, y entonces esa es una primera pregunta que incluso nosotros como médicos nos hacemos, ¿no? ¿En qué panorama está nuestro paciente? Una vez resuelto eso, digamos, en el deber ser, en la parte estrictamente médica, lo que hacemos es identificar los factores de riesgo que tienen los pacientes. Están publicados como factores de buen y de mal pronóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente
que es hombre, el ser hombre es un poco de peor pronóstico, si todo esto pasa después de los 40 años también, si además pertenece a cierta raza, también cambia el pronóstico. Si lleva muchas recaídas en corto tiempo, si las recaídas han sido muy severas, si no se ha recuperado por completo, si vemos la resonancia y tiene muchas lesiones, si tiene muchas lesiones en la médula espinal, cosas como eso nos hablan más o menos del grado de severidad de la enfermedad. Y entonces empezamos a pensar que probablemente sea un paciente al que valga la pena darle un medicamento que tenga una mayor eficacia, ¿sí? Okay. Luego se consideran también otras cosas. Es mujer, es hombre, quiere, en el caso de las mujeres, quiere ser mamá pronto, o nos puede dar la oportunidad de tratarla y de intentar apagar su enfermedad por lo menos un año y después de eso ir viendo si se puede cambiar o no. Si es un paciente que tiene alguna otra enfermedad, que si es diabético, que si tiene problemas cardíacos, que si tiene alguna otra enfermedad autoinmune, cosas como eso que realmente sí pueden modificar la evolución o los eventos adversos. Si es un paciente que tiene cierto riesgo de desarrollar algún evento más que otro, también se considera. Con base en todo eso se arma, digamos, un algoritmo en el que decimos, este paciente, el ideal, digamos, puede ser este medicamento. Claro que es muy importante detectar también en qué momento el paciente tolera o no tolera el medicamento, porque yo puedo pensar que es un buen medicamento para ti, pero a lo mejor durante el uso te das cuenta de que tienes un tema de eventos adversos o no lo toleras, te cae mal. Eso también es una causa por la que podemos cambiar el medicamento. Sí, o sea, no es como de que, es que a la que conozco del hospital están dando alguna y a mí me dan otra. O sea, tú no puedes escoger, el doctor es el que te tiene que decir. Así es. Como tú dices, ahora, no con base a todos tus antecedentes. Lo que sí es real es que ahora se hace más una medicina con una decisión compartida. O sea, la opinión del paciente sí cuenta. No es lo mismo que el paciente decida por sí solo a que el paciente venga y en esta buena relación médico-paciente se establezca como este convenio, es decir, a ver, ¿cuáles son tus dudas, cuáles son tus inquietudes? Tenemos pacientes, por ejemplo, algunas que son modelos, ¿no? Doctora, yo no me voy a inyectar. No me voy a inyectar porque me deja mucha marca, no puedo, etcétera, ¿no? Doctora, yo viajo mucho. Para mí traer el tema de inyecciones o de cosas en el aeropuerto es todo un número cada vez que salgo de viaje, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta y que sí forman parte también de la decisión, porque al final si yo te prescribo un medicamento con el que tú no estás segura, con el que tú no te sientes cómoda, lo más probable es que no lo vayas a usar. Y si no lo usas correctamente, es muy probable que la eficacia va a disminuir. Entonces se trata de que todos estemos cómodos con el medicamento que tú estás usando. Ahorita que hablabas de que si te vas a ir de viaje o algo muy frecuente que pasa es que no haya en la farmacia el medicamento. Sí. ¿Puedes suspenderlo, dejar de tomarlo, no sé, una semana, 15 días? En los que son continuos, ¿no? Ok. Eso es muy variable. No es lo ideal, o sea, la eficacia de un medicamento depende de que se use correctamente o de acuerdo a cómo se usó en los estudios clínicos. Si te cambias esa dosis, entonces es probable que no tengas el resultado que estamos esperando. Aquí entra en juego esto que hablábamos, ¿no? Del acceso, de la parte administrativa, donde a lo mejor si no me van a dar un medicamento por una semana, puede ser que no haya mayor riesgo, pero también depende cuál sea el medicamento. Hay algunos medicamentos de uso continuo en los cuales sí está bien establecido que el suspenderlos bruscamente pueden aumentar el riesgo de rebote. O sea, no solamente de reactivación de la enfermedad, sino que además haya mayor carga de lesiones y una serie de eventos adversos. Entonces, cuando eso suceda, sí lo conveniente es hacérselo saber al médico, porque si va a ser por un periodo de cierto tiempo, a lo mejor lo conveniente es dar algo como un puenteo, por decirlo así, mientras tenemos otra vez el medicamento. O si son muy pocos días, probablemente no sea necesario, depende qué medicamento sea y las condiciones del paciente en ese momento. Sí, me da gripa, gastritis, alguna enfermedad pasajera, ¿qué hago? ¿Me dejo de aplicar el medicamento? Hablando, como decimos, los interferones, el acetato, que son de uso continuo, o mientras tengo la gripa me lo sigo poniendo. Lo ideal es siempre avisarle al médico. Si es en un tema, por ejemplo, como de acetato e interferón, no hay ningún problema con que te sigas aplicando el medicamento mientras
vas con tu médico y te prescribe algo para la diarrea, la gripa, lo que sea que pase, ¿no? Que eso no tendría nada que ver. El problema es cuando estás usando algún medicamento que como evento adverso puede disminuir las células blancas del organismo, lo que decimos que son como las defensas. Cuando eso pasa, con mayor importancia tienes que decírselo a tu médico, porque entonces puede pasar que el tema de alguna infección esté asociado con esa baja de defensas. Entonces hay que revisar, probablemente hay que hacer estudios de laboratorio, solamente para estar seguros de que no es un evento por el medicamento y de que es una gripa u otra enfermedad como a cualquier persona le podría pasar. Ahorita nos hablabas, o sea, sí puedes cambiar de medicamento, porque aparte van saliendo medicamentos nuevos continuamente, pero ¿puedes regresar a alguno que ya usaste? Eventualmente sí. La terapia en esclerosis múltiple, y eso es muy importante que los pacientes lo sepan, es dinámica. No es como que yo te doy un medicamento y con ese fármaco va a estar por el resto de la vida, así no funciona. El manejo de la terapia de esclerosis múltiple por eso es compleja, porque yo puedo escoger un medicamento que creo que es el adecuado para un paciente hoy, pero probablemente si mañana me doy cuenta de que la enfermedad está teniendo actividad o no lo tolera o tenemos eventos adversos, en ese momento se va a cambiar. Hay algunas nuevas teorías donde dice que, por ejemplo, si te dieron un medicamento de mayor eficacia, ya logramos apagar la enfermedad. Hay algunas condiciones muy específicas de los pacientes, podemos regresar a una terapia que sea probablemente un poco menos eficaz, pero con mayor seguridad. Entonces, depende de la característica en cada momento. O sea, no es una sola enfermedad en todos los pacientes, y aún así, en el mismo paciente, la enfermedad cambia con el paso del tiempo. Entonces, todo eso se toma en cuenta para ir haciendo modificación. Por eso es el medicamento personalizado, ¿no? La medicación personalizada. Así es. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta cápsula. En la siguiente, ¿qué te parece que hablemos de todos los tratamientos que hay disponibles en México? Claro que sí. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Conoce la esclerosis múltiple con Antonieta Sea.